Ok, qué dicha. Bueno, la idea de hoy es iniciar con la segunda parte del tema uno del capítulo uno, que es vectores, más que todo hacer sumas, restas, multiplicaciones, ya sea del tipo escalar o vectorial, y manejar un poquito lo que es em, los vectores unitarios. Entonces vamos a iniciar como con algunas diapositivas de teoría, como para ir viendo cada uno de estos aspectos y después nos vamos a hacer unos ejercicios como para ver si entendimos. Igual, ya saben, la metodología, si hay alguna duda que quieran abarcar, ustedes nada más o levantan la mano o me interrumpen durante la sesión y consultan, ¿verdad? Mientras vamos avanzando con cada uno de los temas del capítulo. Entonces, voy a compartir la presentación de teoría. Yo creo que ya la estoy compartiendo. Correcto. Entonces, iniciamos. Entonces, como les dije, vamos a trabajar lo que son vectores, sumas y restas y multiplicaciones, tanto producto punto como producto escalar. Antes de iniciar, sí me gustaría que analicemos nuestros espacios, lo que se le llaman dimensiones espaciales. Entonces, ¿qué es una dimensión espacial? Bueno, una dimensión espacial es como una posibilidad que tenemos de movernos en este espacio. Entonces, si nos imaginamos nosotros en el mundo que vivimos, tenemos prácticamente tres posibilidades para movernos. ¿Cuáles serían esas tres posibilidades? Bueno, los ejes de coordenadas, como los vemos acá en negro. El eje X sería como movilizarnos de izquierda a derecha. El eje Y sería movilizarnos, en este caso de este dibujo, hacia arriba y hacia abajo. Y el eje Z sería en profundidad. ¿Por qué se analizan solo estas tres opciones de movimiento? Porque un eje de coordenadas tiene que formar ángulo 90 con el otro. Entonces vemos que el eje Y forma un ángulo de 90 con el eje Z y también con el eje X. Cada uno forma un ángulo 90. Esas son, le podemos llamar también planos en los que se moviliza un cuerpo. Eh, ya si se mueve en otro movimiento, qué sé yo, imaginémonos, es para este mismo dibujo, alguien que se mueva en esta dirección, eso es un movimiento que se combina con tanto con el eje Y con el eje X. Entonces ya es una combinación de movimiento, de un movimiento de dos ejes de coordenadas. Como es una combinación de dos ejes de coordenadas, eso estaría en dos dimensiones. ¿Qué sería una dimensión en el lenguaje coloquial? O cuando hablamos de que, no sé si han escuchado, que algo está atrapado en una dimensión. En una dimensión sería que su movimiento solo está dentro de un eje de coordenadas, que en este caso sería el eje X. Entonces solo se podría mover dentro del eje X. Un ejemplo de cálculos numéricos donde se trabaja solo una dimensión son lo que ustedes trabajan en el colegio. Entonces en el colegio ustedes normalmente hacen sumas de uno más 2 es igual a 3, 3 más 4 es igual a 7. O sea, son sumas que no necesitamos saber dónde se está moviendo, en qué dirección, porque todo se hace en un solo eje. ¿Qué es eso? La recta numérica. Ustedes en la escuela ven la recta numérica con el cero en el origen y de ahí los numeritos a la derecha positivos y a la izquierda negativos, ¿verdad? Eso sería una dimensión. Entonces, ya sea que se mueva de derecha a izquierda, lo que está pasando es que si se mueve a la derecha, se está moviendo hacia el lado, hacia el infinito positivo, y si se mueve hacia la izquierda, está hacia el infinito al menos infinito. Pero cuando incluimos una recta numérica cruzada, ya esa otra recta numérica, digamos para arriba números positivos y para abajo negativos, sería ya otra dimensión. Entonces un objeto que se mueva en esas dos rectas numéricas, o sea, que se mueva como en este sentido, ya tiene dos dimensiones. ¿Qué sería tres dimensiones? Pues un objeto que se mueva tanto en X, en Y como Z, como normalmente nos movemos nosotros en este universo de tres dimensiones espacial.
espaciales. Ok, eso es como para ir entendiendo un poco qué es una dimensión y qué es el espacio. El espacio, digamos, en el que vivimos, lo podemos separar por planos. Entonces, si yo digo que me estoy moviendo en el plano YZ, entonces me estoy moviendo en cualquiera de las combinaciones del eje Z y el eje Y. Si me muevo en el plano XY, pues son combinaciones del plano X y Y. Y en el XZ, combinaciones del plano XZ. O sea que nos moveríamos como por acá. En esta asignatura vamos a ver combinaciones de dos planos, perdón, de dos ejes de coordenadas. Normalmente vamos a tener que hacer diagramas para un objeto que se mueva en el eje X y en el eje Y. O sea, en dos dimensiones. Para eso vamos a utilizar un término que se llama vector. Yo bueno, les había dejado de que se analizaran más o menos algún ejemplo de vectores para diferenciarlo de los escalares. No sé si alguno tiene más o menos una idea entonces de la diferencia entre un vector y un escalar. No sé, cualquiera de ustedes que me quiera decir qué entienden como diferencia entre qué es un vector y qué es un escalar. Buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido que el vector tiene dirección y el escalar es una cantidad constante, pero sí. Tiene el micrófono apagado. Perdón. Perfecto, sí, sería el vector sería una magnitud con dirección y el escalar no es que sea constante, sino que es sin dirección. O sea, no nos importa la dirección. ¿Y para qué usamos los vectores? Para esto, porque son cosas que se mueven, objetos que se mueven con una dirección dentro de un plano. Entonces, qué sé yo, imaginémonos este plano, este es el eje X, ¿verdad? Y este es el eje Y. Entonces, imaginémonos este plano de acá, que sería como el suelo. Ese sería como un papel, como si tuviéramos un papel en la mesa, que sería un objeto que se mueva como desde el origen hasta este punto. Esto, ese desplazamiento ya tiene una dirección y tiene implícito eh, un plano XY. Como está dentro de un plano XY, pues va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿De qué me sirve esto de las componentes? Poder hacer sumas de vectores. Un vector entonces es una magnitud o una cantidad numérica con una dirección en el espacio, dependiendo del plano en el que lo estemos situando. Ahorita vamos a ir viendo cómo ese vector lo vamos a separar en componentes. ¿Por qué lo separamos en componentes? Bueno, porque en la escuela nosotros sumábamos y restábamos eh, normal, una recta numérica que solo representaba una dimensión. Como era solo una dimensión, yo no hacía una suma vectorial, sino que yo sumaba 1 más 2 igual a 3. Pero cuando yo ya tengo un vector y el vector tiene componentes en X y componentes en Y, ya la suma vectorial cambia. No se hace igual que en la escuela y eso es lo que vamos a ver. Es un ejemplo de un vector. Vamos a ver acá en estas imágenes. eh, que lo representamos con una letra y una flecha encima. Esa flecha me indica de que esa magnitud numérica es un vector, o sea que tiene dirección. Vean el ejemplo A, es un vector A, no sé qué puede estar representando, puede representar muchas cosas. Vean que los vectores son muchas cantidades físicas. Voy a hacer un ejemplo de un eje de coordenadas. Vean que esto es un eje de coordenadas donde situamos los vectores. Un eje Y que representaría los movimientos hacia arriba y hacia abajo, y un eje X que representaría los movimientos de izquierda a derecha. Digamos que alguien me dice que el eje Y me representa el norte, un ejemplo, em, el Y positivo el norte, el Y negativo el sur, y el X positivo me representa el este, y digamos que el X negativo el oeste.
y alguien me dice que un objeto se movió, qué sé yo, 30 grados, em, 30, 30 grados al, em, al este del norte. Vean que hay una dirección implícita. Y digamos que se desplazó 1 kilómetro, como para tener. ¿Qué sería el vector? Bueno, la magnitud sería 1 kilómetro y la dirección sería 30 grados al este del norte. Entonces vean que una cantidad física como un desplazamiento es un vector porque tiene una magnitud y tiene una dirección. ¿Cómo se ubicaría en el plano? Bueno, tendríamos que más o menos ubicar el vector que sería como al noreste y 30 grados al este del norte indica que son 30 grados saliendo del norte. Entonces más o menos se sale del norte y se coloca los 30 grados acá. Así sería como se lee en un ejercicio, en un problema de vectores. Pero vean que de esta manera yo ubico una flecha que siempre sale del origen de mi eje de coordenadas en dirección a lo que me estén diciendo acá. Ese yo le puedo poner un nombre como vector A. Y eso sería más o menos un ejemplo de este que tenemos acá, de este dibujo. Entonces, si ese es el mismo ejemplo, pues este ángulo son 60 grados. Recuerden que 60 más 30 son 90 y entre el eje Y y el eje X tiene que haber 90 grados, un ángulo recto. ¿Sí? Ese vector A, si yo quisiera hacer sumas, porque digamos que después alguien no solamente se mueve 1 kilómetro 30 grados al este del norte, sino que después se mueve 40 grados al sur del oeste con otra dirección y yo quiera saber cuál es el desplazamiento total, yo no puedo sumar 1 kilómetro más 2 kilómetros porque no son cantidades escalares o no son cantidades que están dentro de un mismo eje. Tengo que hacer una suma vectorial. Y para hacer sumas vectoriales es importante extraer la componente del vector. Entonces un vector tiene componentes y luego sumar agrupando las componentes en X y agrupando por aparte las componentes en Y. Por eso hay que sacar componentes. Vean acá que este vector que viene ahí es este vector. Es como si él mismo proyectara una sombra en el eje X. ¿Lo ven? Es como una sombra que proyecta, como si tuviéramos un lápiz puesto en una superficie y ese mismo lápiz proyecta una sombra. Esa proyección del vector en el eje X le vamos a llamar componente en X. Y su proyección en el otro eje de coordenadas le vamos a llamar componente Y, dependiendo de dónde esté la proyección. Vean que ese vector solo hace una proyección en X y hace una proyección en Y. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Alguien que me diga si se va entendiendo o si no se va entendiendo. Ok, ahí tengo un pulgar. ¿Los Todo demás? bien. Ok. Ven que es súper importante entender este tema. Vamos a ir despacito. Y ahorita cuando hagamos ejercicios, pues vamos a retomar más. Listo. Entonces, eso es lo importante, lo primero que hay que hacer en un ejercicio de esto. Vamos a ver, pasar a la otra diapositiva. Voy a borrar acá. Vean este otro caso. Este otro vector sería como ya no proyectado, o sea, si estamos hablando de un desplazamiento, un vector puede ser una fuerza, porque cuando aplico una fuerza aplico una dirección, puede ser una velocidad, puede ser una aceleración, puede ser un desplazamiento, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Digamos que otra vez se me indique el norte, que se me indique otra vez el norte en el Y positivo, acá, y el sur aquí abajo. Y el oeste acá. Entonces, ¿qué sería este vector? Más o menos un vector ubicado en el noroeste. Alguien se movió al noroeste. Vean que ahora la sombra que proyecta ese vector, esta sombra que proyecta el vector en el eje Y, está de este lado. Y la que proyecta en el eje X está de este lado. Si nosotros nos aprendemos la ley de signos,
donde el eje X a la derecha es positivo y el eje X del lado izquierdo es negativo, o sea, del origen para allá, como la recta numérica, esta sombra que proyecta el vector B de este lado va a ser negativa. Entonces, cuando se hace el cálculo de esa componente, le vamos a dar un signo negativo. Esto sería en el segundo cuadrante. Hay personas que aprenden. En el primer cuadrante, la componente X sin Y son positivas. En este segundo cuadrante, la componente en Y es positiva y la X negativa. Y en el tercer cuadrante, los dos son negativos. Pueden aprendérselo de memoria, no hay problema, pero sí es importante que entiendan que este vector proyecta una sombra en el eje X negativa porque cae en este lado y una sombra en el eje Y negativa de este lado. Cuando lo sacan, ustedes le ponen el signo. Estamos. Ok, entonces tengan siempre eso muy pendiente porque les va a funcionar en otros capítulos como leyes de Newton y demás. Ok, vamos a ver. Ahora, esto es lo importante, saber que tenemos que sacar una componente. O sea, vemos la imagen A, vemos que es un vector B con dos componentes, una en X y una en Y. Vemos abajo en la B un vector C con dos componentes, una en X y una en Y. La cosa ahora es cómo saco esas componentes. Si vemos, esto se forma como un triangulito. Es como la forma de un triángulo. Para eso podemos recurrir a la trigonometría, porque son triángulos donde tenemos normalmente la hipotenusa, que es la magnitud del vector, esta de acá. Entonces, usted tiene la hipotenusa de un triángulo, tiene dos catetos que no conoce y tiene el ángulo que pueden utilizar senos, cosenos o tangentes o la identidad trigonométrica que les funcione para determinar una de las componentes o ya sea la hipotenusa. Y eso es lo que normalmente usamos para sacar las componentes. Aquí les pongo la ley. Bueno, lo que les va a funcionar en trigonometría, si tenemos seno, recuerden que el seno es de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el tangente de un ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Les decía que yo puedo utilizar la identidad seno, coseno o tangente para encontrar alguno de los catetos que necesito. O sea, si vemos la imagen anterior, acá, vean, esta es la hipotenusa. Vean que se forma un triangulito. Si yo tengo el ángulo de acá, vean que el cateto que está al frente del ángulo, que sería la representación de ese punto rojo, sería este de acá. Ese sería el cateto opuesto. ¿Y quién es? Pues el mismo BY. Entonces yo puedo utilizar, como es el opuesto, seno para encontrar este de acá. Eso lo vamos a hacer ahorita al final con algunos ejercicios. Entonces la idea es que ustedes vean que están usando eh, la trigonometría. Cuando recuerdan Pitágoras, nos decía que yo podría encontrar la magnitud de un vector con sus dos catetos al cuadrado. Eso es para encontrar la hipotenusa. También esto es funcional y es importante que lo manejemos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por eso, ¿cómo lo aplicamos? Voy a hacer un ejemplo. Vamos a ver si me funciona acá. Digamos que tenemos este triángulo. ¿De dónde sale ese triángulo? Bueno, no sé, de un vector que sea acá A, que con un ángulo de 40 grados acá, y que la magnitud del vector sea 20 metros. Un ejemplo, un caso. Ese vector, pues va a tener, ¿qué va a tener? Va a tener una componente en X, que es la sombra que proyecta ese vector en X. Va a tener también una componente en Y, que sería la sombra que proyecta en Y. Estamos. Entonces, ¿cómo saco a X o a Y? Bueno, lo podemos imaginar como un triángulo con una hipotenusa de 20, con un ángulo de 40 grados y catetos. ¿Cuál sería, alguien que me diga cuál sería este cateto de acá? ¿La componente en Y o la X? Yeah. ¿Correcto? Componente en Y y esta de acá en X. Entonces, si yo quiero la componente en Y,
Vea que puedo utilizar seno, porque seno del ángulo alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? El opuesto, que el opuesto realmente no es más que a y. Entonces, para este ejercicio y para ese componente en específico, AY va a ser igual a mandar esa hipotenusa a multiplicar con el seno de alfa. O sea, 20 metros seno de alfa. O sea, seno de 40 grados. Y eso pues me va a dar la componente. Ya lo que queda es meter eso en la calculadora y tendríamos nuestra componente en Y. ¿Cuál sería? Positiva, porque vean que la sombra que proyecta está en el eje Y positivo. Y si ahora quiero AX, pues puedo utilizar coseno de alfa, que es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? El ángulo que está al lado, no al frente. Sería AX sobre la hipotenusa. Entonces, AX, pues sería los 20 metros por el coseno de 40 grados. Nos fijamos si la sombra proyectada está en el eje X positivo, pues la dejamos positiva. Y de esa manera ya tendría la componente en Y y la componente en X. Normalmente eso es lo que hay que hacer en este capítulo, en casi todos los ejercicios, ya sea que vayan a hacer una suma, una resta, una multiplicación. El primer paso esencial es encontrar las componentes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, genial. Entonces, Eh, sigamos. Dime. Yo vi un día de estos y me quedé confundida. Estaba revisando los ejercicios de fuerza, por ejemplo, y se invertía. El de Y era con coseno y el de X es con seno. Eso, porque digamos, yo entiendo que las componentes se usan para todo. Ujú, correcto. Y Eso es porque es un triángulo diferente, digamos. Este en específico que tenemos acá funciona así porque la componente en Y es opuesta al ángulo. Pero en algunos casos, digamos, dibujemos otro vector acá. Tenemos un vector acá y digamos que el ángulo que me dan es este. Este es el vector B. Entonces vea que ya este triangulito que forma tiene una componente acá, que sería BX, y tiene acá una componente BY. ¿Cuál sería ahora la componente adyacente al ángulo? sí, la Y. BY. Entonces BY, si lo hacemos con trigonometría, vemos que necesitamos coseno porque es la adyacente sobre la hipotenusa. Entonces al final BY va a ser, digamos que tiene una magnitud de 10 metros, va a ser 10 coseno de 30 grados y negativa porque quedó en el lado Y negativo. Entonces lo vemos. A veces la componente en X se hace con seno o con coseno. Eso va a depender de la ubicación del ángulo que yo esté utilizando. Esta es una técnica, una forma de hacer estos ejercicios que es muy útil en leyes de Newton, porque en leyes de Newton nada más me fijo el ángulo que tengo y con ese ángulo saco las componentes, ¿verdad? Em, Traten de no confundirlas con otra técnica porque hay otra que el libro explica que a veces el libro usa solo coseno en X y usa Y solo en seno. Pero si usan esa forma, tienen que no dar ese ángulo de 30, sino que tienen que hacer un barrido y ver el ángulo desde el origen hasta el vector que van a encontrar. Que ahí tendrían que hacer 90 más 90, 30 menos 90 menos 30 es 60. Entonces el pedacito que le falta aquí son 60, entonces sería 180 más 60 y usan todo ese ángulo. Ahí sí, la componente en X se usa coseno y Y solo con seno. Pero si lo hacemos así con trigonometría, como lo estamos trabajando acá, es nada más de fijarse cuál es la componente adyacente o cuál es la componente opuesta al ángulo que yo voy a utilizar. ¿Estamos? ¿Se Perfecto. entiende? Ya, muchísimas Ok, gracias. ok. Esta forma, cuando yo estudiaba, bueno, las primeras veces que llevaba física en enseñanza de las ciencias, se me hizo a mí más fácil porque entonces yo nada más veía el ángulo y decía, ah, mira, la componente está al frente del ángulo, uso seno. La componente está adyacente, uso coseno. Y se me agilizaba un poquito más de estar midiendo el ángulo desde el origen, que a veces ahí uno puede como equivocarse.
Listo. Ahora, el libro les explica una parte, paso a paso, algunos cálculos. Entre ellos viene cálculo la magnitud y la dirección de un vector a partir de sus componentes. Ya de eso lo hablamos. Si yo tengo un vector, vean que esto es para dos componentes, igual va a ser para tres. Si yo tengo un vector, sigo poniendo el mismo ejemplo de este vector, pero ustedes ya saben que puede estar ubicado en cualquier plano, en este caso es plano XY. Para este vector con un ángulo θ, tiene componente AX y tiene componente AY. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es la magnitud del vector si conozco las componentes? Porque a veces nos dan las componentes. Usamos Pitágoras. Aquí hace falta algo como para estar más al tanto. Se puede poner esta simbología que es unos valores absolutos en el vector. Eso me indica que yo solo voy a dar el dato de magnitud. O lo ponen sin la flechita. Sería la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Lo meten y eso les da la magnitud. Si yo quiero el ángulo, ese cita, puedo utilizar tan. ¿Por qué? Porque tan de cita, si nos vamos a la identidad trigonométrica, mucha gente utiliza esta palabra para aprenderse las identidades o catoa. Vean que tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿quién es el opuesto a este ángulo? La componente AY. Eso sí, quiero que vean que AY es esto porque mide lo mismo que la componente. No es que AY esté ubicada de este lado, sino que aquí la componente AY va a medir lo mismo que este lado de este triangulito. Ok, entonces va a ser la opuesta sobre la adyacente, vean, o A. Entonces, ¿cómo se despeja un ángulo de una identidad? Bueno, se utiliza arco tangente. Este de acá, que nosotros normalmente le ponemos tan a la -1, porque las calculadoras no traen la palabra con tangente, sino que vienen como tan a la -1, sen a la -1 o cos a la -1. ¿Cómo se pone? Nada más le dan Shift a la calculadora, Shift tan y ya se pone. Ahí yo les puedo poner un video sobre eso. Si tratan de ver los videos pasados, donde la grabación de la tutoría anterior, yo les puse unos videos de la calculadora también para que supieran cómo usar bien la notación científica. Entonces, ahí voy a buscarles sobre identidades trigonométricas también. Tan a la -1, paso todo lo que estaba al otro lado al igual, a la izquierda, y de esa forma despejamos el cita. O sea, esta fórmula de acá, o esta ya como se mete en la calculadora, es para encontrar el ángulo. Pero tengan cuidado porque una respuesta de dirección no solo es eso, hay que ubicarlo en el plano, esto de acá. Porque este cita es el que estoy encontrando. Puede ser que le estén preguntando a este otro alfa y ya no es el mismo. Entonces, ¿ya quién sería opuesto sobre hipotenusa si usan ese tangente? Ya lo opuesto sería en X y el adyacente sería en Y. Cambia. Hay que tener cuidado, dependiendo del ángulo que me estén pidiendo. Pueden encontrar cita. Si me piden alfa, pues ustedes saben que cita más alfa tiene que dar 90 porque esto es un ángulo de 90 grados. Esto es una de las primeras cosas que el libro les va a decir. Luego les va a decir que si yo agarro un vector y lo multiplico por un escalar, no me va a cambiar la dirección del vector. Lo único que me va a cambiar es la cantidad de la magnitud del vector. Es un múltiplo. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un desplazamiento que le vamos a llamar D, y digamos que ese desplazamiento es de 20 metros, la magnitud, ¿verdad? Si yo lo multiplico por 2, ¿cuánto va a ser la magnitud? Pues 40. Si lo multiplico por 3, la magnitud va a ser 60, por 4, 80 y así sucesivamente. O sea, no va a ser un proceso difícil porque es un escalar con lo que lo estoy multiplicando. O sea, lo que estoy diciendo es que D es 2 veces lo que era antes. Igual, si tiene dos componentes, cada componente aumenta el doble. Un ejemplo, si el vector D está compuesto de una componente de X más una componente de Y,
Entonces habría que ver cuánto vale de X, cuánto vale de Y, pero las dos componentes aumentan el doble. En el momento que se hace, pues esto de acá que vimos Pitágoras, nos vamos a dar cuenta que de hecho la magnitud aumentó el doble. Em, Todo bien con la multiplicación de un vector por un escalar. Es importante para los exámenes y todo. Sí, me levantan la mano o perfecto, para saber que vamos entendiendo. Listo, genial. Ok. Otra cosita importante que el libro les habla son los vectores unitarios. Vamos a tratar de que todos los ejercicios que vamos a hacer ahorita al final los hagamos utilizando los vectores unitarios como para acostumbrarnos y no solamente a usarlos cuando el problema me dice haga un ejercicio utilizando vectores unitarios. No, tratar de usarlos siempre como para acostumbrarnos. Los vectores unitarios son vectores que su magnitud vale 1, pero tienen una dirección. Pueden estar en el eje X, positivo o negativo, en el eje Y, positivo o negativo, o en el eje Z, positivo y negativo. Entonces, lo que normalmente nos ayuda en esos vectores unitarios es a que cuando escribimos la literatura, ubicar qué dirección tiene lo que estamos escribiendo. Un ejemplo, si yo tengo un vector A, pues vamos a hacer el mismo vector de siempre, que venimos haciendo de hace ratos. Ese vector A, ya dijimos que tiene dos componentes, AX y AY. Digamos que AX tiene un valor de 2 y AY tiene un valor de 4. ¿Cómo lo escribimos para que no se confunda? Porque yo sé que A se escribe de esta manera. AX más AY. Sí, pero si yo lo escribo 2 más 4, puedo confundirme y decir que esto es 6 y eso es incorrecto porque yo no puedo sumar números que están en ejes diferentes. Por eso, lo que hacemos es que a cada una de las componentes se le multiplica un vector unitario para ubicarlos. Entonces, A vamos a decir que es AX multiplicado por, para X usamos una letra que es I, pero en vez de ser un puntito es un techo. Para Y vamos a utilizar una J, pero en vez de ser un puntito, un techo. Y para el eje Z usamos una K con un techo. Entonces, a X le vamos a poner a la par una Y. Le sumamos a Y a Y le vamos a poner una J. Entonces, cuando ya escriba el vector A con los numeritos que es, yo lo voy a escribir como 2Y más 4J. ¿Lo ven? Entonces, ahora sí se va como entendiendo más y de esta manera yo no me confundo porque cuando tenga que sumar otros vectores con otros vectores, tengo que agrupar quiénes están en X y quiénes están en Y. Entonces uno agrupa los que tienen Y por un lado y los que tienen J por otro lado. Entonces, una forma de utilizar esto sería la siguiente. Que me digan que a ver, que me digan que A es un vector, como el que dijimos ahora, 2i más 4j, y que B sea otro vector que sea 4i más 6j. Y que me digan sume A más B. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, sumamos A, que es 2i más 4j, más B. ¿Y cuánto es B? 4i más 6j. Entonces tenemos que agrupar los que tienen i de un lado, 2i más 4i, y aparte los que tienen j, 4j más 6j. Entonces podemos ver que la suma de A más B es 2 más 4 son 6i, más 4 más 6, 10j. Esto sería el resultado de sumar dos vectores. Me va a dar componentes. No me va a dar un número solito, porque si me da un número solito, el resultado no sería un vector. Y si yo sumo dos vectores, pues tengo que obtener un vector. No me queda de otra. ¿Se entiende la utilidad del vector unitario? ¿O no se entiende?
¿Ok? Esa es la utilidad y lo vamos a tratar de usar en casi todos los ejercicios. Vamos a ver qué más podemos ver por acá. Ok, eso ya lo hemos hablado. Las componentes entonces de un vector, por eso les digo, son importantes sacarlas para cualquier ejercicio de este capítulo. Igual para leyes de Newton, más adelante lo vamos a usar mucho. Van a ser importantes ¿para qué? Para sumar vectores. Vemos ahí este ejemplo que viene en el libro, que es un ejemplo de un vector R, donde tiene una resultante X, que es la suma de todas las componentes en X, y le pusieron RY a la resultante de todas las sumas de las componentes en Y. Y al final, vean que R es el resultante de sumar A más B. Y vean acá, Rx es sumar todas las componentes en X, Ry todas las componentes en Y. Quiero saber la magnitud del vector R, usamos Pitágoras. Para eso es importante sacar componentes. Cuando sumamos vectores, no cometan el error de sumar números normalmente. Tenemos primero que sacar sus componentes y luego sumar cada componente respectivamente donde esté ubicada, si en X o en Y o en Z. Esto con cuanto a suma y resta de vectores. Solo nos falta algo más para terminar con la teoría del capítulo, que es multiplicación. La multiplicación se puede expresar por algo que se llama producto escalar o por producto vectorial. Primero vamos a hablar un poquito del producto escalar. No sé si leyeron sobre producto escalar o recuerdan algo, si llevaron esto anteriormente. No sé si alguno quiera como comentar sobre el producto escalar algo. ¿Ok? No. Bueno, el producto escalar tiene otro nombre, que también se conoce como producto punto. Entonces, para que lo tengan por ahí. El producto punto tiene la cualidad de ser escalar, por lo tanto, su resultado no va a tener dirección, nos va a dar un numerito. ¿Y cómo hacemos que ese numerito dé sin dirección? Pues en algún momento se le elimina la dirección. Vamos a ver. Para eso es necesario, primero, si vamos a hacer un producto escalar, conocer las componentes del vector, de los dos vectores o lo que vamos a multiplicar. Cuando yo tenga una cantidad y la multiplicamos por otra cantidad en la misma dirección, me va a dar 1. Y si multiplicamos cantidades en direcciones contrarias, me va a dar 0. Entonces, el libro viene, eso lo vamos a hacer al final, él viene con este ejemplo. Entonces, tengo un vector A por un vector B y en 3 dimensiones. Vamos a ver cómo se multiplica eso. Eso se multiplica como cualquier multiplicación que vieron en el colegio. Este por este, luego este por este, y luego este por este. Más, vamos a hacerlo ahora con otro color. Este por este, más este por este, más este por este. Y de último, el otro sería este por este por este y este por este. Como cualquier multiplicación. ¿Qué pasa cuando hacemos primero, vamos a hacer los negros? Vean que AX está en Y, por BX en Y da 1. Perfecto. Ahí tengo la primer componente que da 1. AX por BX y teníamos Y punto Y, que eso da 1. Entonces ahí ya se quitó la dirección. Ya no tenemos dirección, vean que ya no tenemos vector unitario. Más, todas las demás van a dar 0, porque vean que es AX en Y por BY en J. Y por J es 0. Y por K es 0. Entonces ya las negras las hicimos. Ya podemos decir que las negras las hicimos, entonces vamos a eliminarlas. Nos quedan, vamos por las rojas. ¿Qué sacamos de las rojas? Ok, vamos a ver. De las rojas sacamos AY
J por BXJ por BXY da 0 porque es J por Y, pero la segunda sí da algo, J por J. Entonces sería AY por BY. Y J por J en producto punto da 1. Entonces solo queda Y por BY. Vean aquí donde van quedando. Y entonces todas las demás van a dar 0 porque son J por I, J por K. Y ya con eso nos eliminamos estas. Solo quedan hacer las que vienen en líneas moradas. Entonces sería más K por I da 0. K por J da 0, solo queda una. AZ por BZ. Entonces, vean que de esta manera yo puedo saber cuál es el producto punto de vectores. Vean que nada más necesito saber cuáles son las componentes, multiplicar a x por bx, a y por by, y si hay en el eje z, pues a z por bz. Si no hay, no se hace. Y de esta manera se hace un producto punto. ¿Alguna pregunta con el producto punto? ¿Cómo lo ven? ¿Se ve entendible el producto punto? Profe, al principio eso se ve como muy enredado, pero sí se entiende. Ah, ok. Hay que hacerlo. Si ustedes hacen, ojalá lo que viene en el libro de esta parte se entiende. Y en los ejercicios se va a entender mucho más. Ahorita hacemos unos ejercicios para que vean. Porque vamos a hacerlo, decirlo en palabras rápidas, tal vez. Si me dan un vector AX, necesito hacerlo acá. Si me dan un vector AX que sea 2i más 4j, y luego me dan, perdón, un vector AX, un vector A, AX es una componente, y me dan un vector B que sea 3i más 6j. Entonces, ¿cómo sería esto? Y nada más sería decir quién es AX, es 2. Quién es AY, es 4. Quién es BX, es 3, ¿verdad? Porque es la que está acompañando a la Y. Y quién es BY, es 6. Después de sacar cada componente, lo que nos queda es hacer estas multiplicaciones que nos dice esta ecuación. ¿Quién es AX? 2. ¿Quién es BX? 3. Más, ¿quién es AY? 4. ¿Quién es BY? 6. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Más, ¿cuánto es 4 por 6? 24. ¿Cuánto da esto? 30. Y listo. Da un número sin dirección. ¿Todo bien? Me Todo perdí. bien, ahora sí. Ok. Ahora, en el caso del producto vectorial, ya es un poco más complicado, porque ya cada multiplicación vectorial me va a dar una dirección. Y de hecho, hay gente que utiliza la regla de la mano derecha. Voy a tratar de conseguirles un video explicando muy bien la regla de la mano derecha para poder saber cuál es el resultado de cada producto vectorial. Otra es que tengan esta tabla de acá. Es prácticamente el mismo procedimiento, nada más que en vez de, vean que en vez de tener I por I me dé 1, porque ahora es I cruz I, me va a dar 0. Todos los iguales dan 0. De aquí viene una frase que dice que todo producto vectorial de dos vectores paralelos va a dar 0. Pues paralelos significa que tienen la misma dirección. Ahí están. I cruz I 0, J cruz J 0, K cruz K 0. Entonces, cuando uno hace la multiplicación grande esta que hicimos con colores, cuando tengamos iguales, me van a dar 0. Y cuando tenga estas combinaciones, I cruz J o menos J cruz I me va a dar K. J cruz K o menos K cruz J me va a dar I. K cruz I o menos I cruz K me va a dar J. Entonces al final me va a dar un, ¿cómo se llama? Una cantidad con dirección. Que
Y al igual que el caso anterior, pueden utilizar esta ecuación para encontrar. Primero, ¿qué hacen? Sacan sus componentes. Digamos otro ejemplo rápido. Digamos que A es 2i más 4j y que B sea 3i más 2j. Entonces, vean que nada más uso esta ecuación y vean, si tengo dos componentes i y j, esto me va a dar 0 porque vea que es AY por BZ. AZ por BY me va a dar 0 porque está incluyendo un eje Z que no tengo. Estos dos solo tienen en X y en Y. AZ por BX me va a dar algo. Entonces, no, me va a dar 0 porque AZ no existe, BZ tampoco. Al final solo me da una dirección. Normalmente eso va a pasar cuando tengamos un producto vectorial de un plano, o sea, de 2 dimensiones, como este, que es en X y en Y. Vamos a obtener un número con una dirección. Y esa dirección va a ser perpendicular a la dirección de ellos. Es decir, si es X y Y, ¿quién es perpendicular a X y a Y al mismo tiempo? Z. Si tuviera Z y X, sería Y. Entonces así más o menos funciona. Y vean qué fácil sería encontrarlo. Tendría AX, 2, por BY, 2. AY sería 4 y BX sería 3. ¿Cuánto da esto? 2 por 2 es 4 y 4 por 3. ¿Cuánto sería 4 por 3? 12. Entonces al final me da... bueno, y esto, todo esto vean que está en K. Entonces mi resultado va a estar en K. 4 menos 12, menos 8 en K. O sea, la dirección es menos 8 en profundidad, o sea, hacia adentro. Vean que acá sí me da un vector con una dirección. ¿Entendieron este? Profe, yo necesito